Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, nuevamente con ustedes. El tema que vamos a hablar hoy, o de lo que vamos a conversar hoy un poquito, es de la aplicación de la toxina botulínica. Hablamos de aplicación inteligente y ya sabremos por qué. Lo que vamos es a precisar, digamos, qué cosas deben ser tenidas en cuenta a la hora de la aplicación de toxina botulínica en nuestros pacientes, sobre todo en el caso de ser hombre o ser mujer, y cómo eso va a producir unos cambios en la aplicación que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, recordando un poco, sin ahondar en esto, pues sé que ya todos lo sabemos, la aplicación de la toxina botulínica es un procedimiento simple, es rápido, no produce ningún trauma fuera de la punción propia, tiene una mejoría apreciable en el paciente, aproximadamente al 10º al 20º día. Usualmente se manifiesta de forma parcial desde el 7º día por los pacientes. Y los laboratorios en general hablan de una duración del efecto de la toxina de aproximadamente 6 meses, dando un intervalo de 3 a 8 meses, dicen algunos. En la experiencia sabemos que muy pocas veces una toxina botulínica llega a durar 8 meses, y generalmente el intervalo está más bien comprendido entre los 3 y los 6. La toxina botulínica inicialmente, y bueno, sigue siendo utilizada también en neurología, en oftalmología y para corregir también algunos defectos físicos secundarios producidos por parálisis faciales o por secuelas de, por ejemplo, eventos cerebrovasculares. Sabemos que el mecanismo de acción es ocasionar una parálisis muscular por el complejo toxina-hemaglutinina, que es obtenido pues, del Clostridium botulinum. Que lo que vamos a hacer es producir una unión neuromuscular, el efecto se va a producir sobre la unión neuromuscular y que se va a producir en 3 pasos, como ustedes pueden ver allí. En enlace, internalización y parálisis de la toxina. Primero se enlaza, después se internaliza para finalmente unirse a las vesículas calciodependientes, evitando que los axones de la neurona en la placa neuromuscular puedan producir entonces o transmitir el efecto y lograr la contracción del músculo. Sabemos también que es dosis dependiente. Eso significa, y con respecto a la toxina, es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de la dosis, porque a veces una dosis muy pequeña de toxina botulínica puede lograr el efecto de parálisis que yo estoy buscando en el instante, pero la dosis que yo ponga puede determinar cuánto tiempo va a durar eso allí, y eso es lo que hace que de pronto yo no deba utilizar las mismas cantidades en todos los puntos. Dijimos entonces lo que ya hablábamos, que la duración va de 3 a 6 meses. El músculo puede o no recuperar su capacidad funcional de contracción, y esto es algo que nosotros también debemos tener en cuenta. Al caer el músculo en una parálisis durante un cierto tiempo, se va a producir una atrofia de ese músculo y va a perder su capacidad de contracción. Y al cabo de terminada el efecto de la toxina, se van a formar unos nuevos axones que van a tratar de recuperar esa contracción muscular, pero que pueden no lograrlo del todo. Así que en teoría este músculo, una vez concluido el efecto de la toxina, puede tener menor fuerza de la que tenía antes. Además, siempre debemos tener en cuenta que todo músculo, como todo nuestro cuerpo, siempre hay un músculo agonista y un músculo antagonista. Como decir, por ejemplo, en el brazo el bíceps y el tríceps. Entonces, si yo paralizo uno, voy a tener un efecto sobre el otro músculo va a ganar mayor fuerza y se pueden entonces producir unos efectos contrarios en los músculos antagonistas que siempre debemos tener en cuenta. Bien, es importante resaltar también que puede existir formación de anticuerpos neutralizantes antitoxina y que son los responsables de, a veces encontramos en nuestros pacientes, el paciente que se le puso, digamos, toxina botulínica una vez, respondió bien, le duró 6 meses, se lo pusieron una segunda vez, respondió bien, le duró 4 meses, luego una tercera vez y ya entonces nada más le dura 2 meses y cada vez va durando menos el efecto de la toxina. Y eso se debe muchas veces a la formación de anticuerpos por parte del paciente como tal. Y se sabe que eso está relacionado al uso de dosis innecesariamente altas y sobre todo de cortos intervalos de tiempo. O sea, que yo le ponga a mi paciente o le reaplique toxina antes de transcurrido por lo menos unos 3 meses de la primera aplicación. Ya ustedes van a ver que normalmente se acepta que uno puede colocar la toxina botulínica, por ejemplo, hoy
y hacer un retoque si es necesario al 10.º día, pero una vez transcurrido el 10.º día yo no debo colocar toxina botulínica sino hasta transcurridos los 3 meses para evitar esta formación de anticuerpos y que mi paciente finalmente después ya no le sirva el tratamiento. La dosis letal de la toxina botulínica, la oral letal es de 10 a 20 microgramos y de 135 a 150 nanogramos. 100 unidades, que es un vial completo de toxina botulínica, son solamente 5 nanogramos. O sea que estamos trabajando con una dosis bastante por debajo de lo que es una dosis letal. Las marcas, hay muchas. Yo no vengo de parte de ninguna marca, solamente venimos a hablar de la toxina botulínica en general. Y les presento las varias y las más utilizadas. Aquí en Ecuador no sé cuál sea la que más utilizan. Tenemos Botox, Prosigne, Amazing, Dysport o Dysport. Lantox es una que hay en Colombia. BTXA, que es la que es traída de China. El Miobloc y el Neurobloc, pero esas son toxinas tipo B que tienen otros fines terapéuticos. Entonces, ustedes pueden ver que en cada una de ellas está la presentación con cuántas unidades trae y los excipientes. El tema de los excipientes es una de las cosas más discutidas entre los laboratorios para defender su producto y declarar que es mejor o peor que el otro. Porque se habla de que si bien la formación de anticuerpos se da contra la toxina, esta se puede dar más que todo es contra los excipientes de esa toxina. Entonces, entre mayor cantidad de excipientes tenga o entre mayor sea la molécula que acompaña a la toxina como tal, mayor poder antigénico tiene. Y entonces de esa manera significa que utilizar moléculas que tienen una cantidad de excipientes muy grande o que tienen una moléculas demasiado grandes nos van a favorecer la posibilidad de producir estos anticuerpos que nosotros no queremos. La toxina botulínica, ya lo sabemos también, debe ser conservada en estado liofilizado de entre menos 20 hasta menos 5 grados centígrados, o sea, en el congelador, y una vez reconstituido entre 2 y 8 grados centígrados y no debemos ya permitir que se congele. La preparación también varía, por experiencia por lo menos. Botox, Prosigne, Amazing y Lantox, que es la colombiana que les digo, según el laboratorio recomiendan que sea diluida en 3 mililitros. Y el Dysport en 5 mililitros. Pero lo más comúnmente usado es que sea diluido en 2 mililitros. Sin embargo, eso varía de país a país. Allá por lo menos en Venezuela, en Venezuela, digamos, el doctor José Ángel allá les podrá decir, se utiliza... usualmente los médicos están acostumbrados a utilizarlo con una dilución de 1 solo mililitro, no de 2. Entonces también depende del sitio donde nosotros nos encontremos. La idea en general es utilizar la menor cantidad de volumen posible para yo evitar que el efecto de la toxina ocurra en un músculo que yo no deseo que ocurra. Eso es para la aplicación, digamos, a nivel facial. Sin embargo, existen otros puntos donde probablemente yo sí quiero una dispersión de esa toxina, como por ejemplo cuando yo estoy trabajando hiperhidrosis axilar. En esos casos a mí me sirve más diluirlo en una gran cantidad de líquido para que él se disperse y abarque un área mucho más grande. Entonces, de acuerdo a lo que estemos trabajando, podemos utilizar diluciones distintas. Nosotros en Colombia y en la mayoría de los sitios utilizamos lo que es Botox, Prosigne, Amazing o Lantox en una dilución de 2 ml. Bien, finalmente llegando a lo que quiero tratar hoy es esto, la anatomía facial. Recordemos todos los músculos que se encuentran involucrados en los movimientos y en la formación de las expresiones faciales. Tenemos el prócerus, corrugador, frontal, nasal, elevador del labio superior y del ala de la nariz, elevador del labio superior, orbicular del ojo, cigomático mayor y menor, músculo risorio, orbicular de la boca y todos los que están allí hasta llegar al platisma que está ubicado en la parte del cuello. Son estos que están aquí. ¿Para qué muestro esto? Porque es que a nosotros, inicialmente las primeras veces que poníamos toxina, y en algunos sitios, no estoy diciendo que en todos, nos enseñaron a poner toxina en las arrugas, no en los músculos. Y eso es algo que nosotros debemos cambiar.
Entonces trabajamos son músculos, no arrugas. Yo necesito saber qué músculo voy a paralizar, cuál es su acción, cuál es su músculo antagonista y qué efecto es el que me va a producir para yo poder hacer una aplicación correcta. Entonces, repasando un poquito eso, que eso es lo que queremos ver, entonces esto que está aquí. Ese es un dibujo, un esquema ahí hecho en PowerPoint. Traté de traérselo lo más gráfico posible. Eso serían un par de ojos y las cejas y una nariz. Bien, y esto que está aquí, pues son dos flechas indicando el movimiento. Entonces hablemos del músculo frontal. El músculo frontal produce movimiento hacia arriba de las cejas. O sea, es el que eleva las cejas. Y va a producir unas líneas de expresión en sentido horizontal. Las líneas de expresión siempre se van a producir en forma contraria a la dirección del movimiento del músculo. En este caso es vertical el movimiento del músculo y entonces las líneas de expresión se hacen de forma horizontal. Este otro músculo, que es el prócerus, ubicado en el centro entre las cejas, produce un movimiento de depresor, es hacia abajo. O sea que ese músculo, por ejemplo, es un antagonista del frontal, que se movía hacia arriba, y debemos tenerlos todos en cuenta cuando lo vayamos a hacer. Este músculo igual tiene un movimiento vertical y la arruga que produce o la línea de expresión es esta horizontal que se ubica aquí. Ojo, a veces algunas personas piensan que el prócerus es el responsable de las arrugas de forma vertical entre las cejas, y esas son responsabilidad de los corrugadores, de los corrugadores o supraciliares también, que les pueden llamar. Entonces, estos, cuando se mueven hacia adentro, sí son los que producen las arrugas en sentido vertical. No confundamos entonces uno con otro. Entonces, bien, yéndonos ya un poquito a la parte de la aplicación, ahí tenemos una mujer. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? El área que está sombreada de rojo es el área que nosotros siempre debemos respetar. O sea, el área donde no vamos a aplicar toxina. Usualmente se acepta una medida aproximadamente unos 2 centímetros o 2.5 centímetros sobre las cejas. ¿Qué objetivo tiene esto? Dejar fuerza a nivel del músculo en la parte inferior para que el paciente todavía pueda levantar sus cejas, a pesar de que le vayamos a quitar las líneas de expresión que aparecían en la frente, y que no quede como un maniquí fijo sin expresión. Y eso es uno de los pedidos, de las cosas que demanda el paciente a la hora de ponerse una toxina botulínica. En el caso de las mujeres, fíjense que yo he puesto otras cejas ahí arriba. Lo que quiero significar con esto es que nosotros vamos a trasladar la forma de la ceja de la paciente hacia la parte superior y vamos a colocar los puntos de esa manera. Entonces, repasemos. Aquí en el centro ustedes ven que no hay ningún punto ubicado. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra una aponeurosis que une dos vientres del frontal. O sea, allí en esta parte no hay músculo, lo podemos ver aquí en la fotico que veíamos antes. Es esta aponeurosis. Acá. Entonces, colocar toxina ahí es botarla. Por eso en el centro, exactamente en el centro, no ponemos nada, lo colocamos es hacia los lados. Luego vamos a ir respetando primero el espacio que está acá y vamos a empezar a colocar puntos a lado y lado, haciendo una especie de V o de V, para dejar fuerza de este lado y hacer que la ceja se levante por efecto de la fuerza que aún permanece en el frontal. Ustedes ven que ahí hay dos punticos pequeñitos que están amarillos a los lados, en los extremos, y que los he puesto de color amarillo porque son puntos opcionales. Yo no necesariamente los voy a colocar. Cuando yo tengo una paciente que tiene unas cejas y que ella está contenta con la forma de sus cejas, yo lo que hago es trasladar la forma de las cejas hacia arriba, como le mostré allí con los puntos, y coloco el punto amarillo. Pero si mi paciente no está contenta con la forma de sus cejas y quiere levantar la cola, que es lo que generalmente pide el paciente, yo no debo colocar ese punto. Al yo dejar de colocar ese punto, voy a dejar fuerza en la parte lateral del frontal, haciendo que la cola solamente de la ceja se levante. En el hombre el caso es totalmente distinto. Nosotros vamos a respetar esa misma línea, pero vamos a aplicar la toxina en bloque, haciendo que las cejas no sufran ningún cambio, ni se eleven, sino que permanezcan en el mismo sitio.
Si aplicamos la toxina botulínica en la misma forma que mostré aquí atrás, en un hombre vamos a dar una expresión de asustado o de sorprendido al paciente, hombre, que no se ve nada bien. Luego vienen los puntos del prócerus, que son los que están allí ubicados. Esos no tienen ningún tipo de complicación. Y para colocar el corrugador, que también es un sitio donde normalmente se cometen errores, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Fíjense las líneas azules que están trazadas allí. Esas líneas azules son líneas de referencia que nosotros vamos a trazar en nuestro paciente siempre antes de la colocación de una toxina botulínica. Para ello le pedimos a nuestro paciente que nos mire directamente a los ojos, y una vez teniéndolo mirándonos directamente a los ojos, vamos a trazar esa línea arriba y abajo por el centro de las pupilas. Y ese nos va a dar el punto donde va a ir colocado el segundo punto o la cola del supraciliar. Y la cabeza del supraciliar lo vamos a hacer de otra manera, y es con la siguiente maniobra. Le decimos a nuestro paciente que levante las cejas, colocamos el dedo debajo de la ceja y le decimos que las deje caer. Cuando las deja caer, sobre mi pulgar queda el vientre del supraciliar. Esa es la mejor forma, además, para sentirlo, porque la ceja no siempre es un buen punto de referencia, sobre todo si la paciente, por ejemplo, se las ha tatuado o se las ha ido cambiando a través del tiempo. Entonces yo coloco siempre el dedo pulgar, levanta las cejas del paciente, coloco el dedo pulgar sobre sobre la prominencia ósea y le digo al paciente que lo deje caer, y entre mi dedo pulgar y mi dedo índice va a quedar entonces la cabeza del supraciliar. Por último nos queda, en el tercio superior nos queda el músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo tiene un movimiento centrípeto, o sea, todas sus fuerzas se dirigen hacia el centro del ojo. En la parte superior del ojo, lo que va a hacer es deprimir la ceja. Y dijimos que ¿quién la levantaba? El frontal. O sea que este va a ser el movimiento contrario. El frontal la va a tratar de subir, el orbicular la va a tratar de bajar. Yo debo tener eso en cuenta también. Entonces, si yo le quito toda la fuerza al frontal, ¿qué va a pasar? Gana el orbicular, que la trae hacia abajo, y voy a causar una depresión de la ceja. Por eso es que yo debo respetar ese espacio que dijimos. Debo dejarle algo de fuerza al frontal para que él siga ganando y la pueda llevar hacia arriba. Entonces aquí colocamos estos puntos. Los que están en verde son los puntos usuales, los que se colocan mandatorios para los que se llaman las patas de gallo, patas de gallina, no sé cómo les digan ustedes aquí, allá le decimos las dos formas. Usualmente se colocan 3 puntos, y esos 3 puntos se van a colocar siguiendo la órbita en la prominencia ósea, empezando por el vientre más grueso que nosotros identifiquemos. Para eso le pedimos al paciente que se ría, y cuando se ría, entonces observamos dónde aparece el vientre más profundo, la línea de expresión más profunda, y colocamos allí 1, 2 y luego 3 puntos, con una distancia entre uno y otro de aproximadamente 5 milímetros. Usualmente el vientre más fuerte, y digo usualmente porque no en todos los pacientes es así, es el primer punto, o sea, el que está aquí arriba. Y ese entonces es donde nosotros normalmente colocamos mayor cantidad de unidades. Los otros 2 puntos generalmente colocamos un poco menos. Los puntos que aparecen allí en amarillo nuevamente son puntos opcionales, no siempre los tengo que hacer en mi paciente. Fíjense en este punto que está acá. Este punto que está aquí le va a restar fuerza al orbicular del ojo en la parte superior. O sea que si yo le quito fuerza aquí, ¿quién va a ganar? El frontal. O sea que se va a traer la ceja más arriba todavía. Entonces es un punto que yo lo pongo como opcional y que lo dejo siempre de retoque si la paciente no queda contenta aún con el levantamiento de la ceja que se le pueda producir de la forma convencional. Y el que está abajo, que lo voy a ampliar un poquito porque son 2 en realidad, son estos 2 que están aquí. Lo que hacemos es que esa misma línea que habíamos trazado la extendemos hacia abajo, y desde la comisura externa del ojo hasta esa línea la dividimos en 3 tercios: tercio externo, tercio medio y tercio interno. En la unión entre el tercio interno y el tercio medio puedo poner un punto aproximadamente a 5 milímetros del borde del párpado para eliminar aquellas líneas de expresión que ocurren también en el párpado inferior. También puedo colocar otro punto, y es el que está aquí en todo el centro sobre la línea y más cerca
pero este punto se reserva solamente para pacientes que tienen ojos alargados, achinados, y que nosotros queremos abrirlos un poco más y darles mayor expresión. Ojo con el paciente añoso, que tenga además, distensión del tejido y pérdida de la flacidez, de la elasticidad de la piel, porque al poner este punto podemos provocar un ectropión. Bien, entonces cuidado con ese punto, solamente en esos pacientes que estamos diciendo y paciente que a lo mejor sea joven. Estos otros dos puntos son los que con los que trabajamos los bunny lines o las líneas de conejo, que aparecen también en algunos pacientes al reírse. La principal complicación que tiene estos dos puntos es la cercanía que tiene con el músculo elevador de la comisura labial, el elevador del labio y el elevador del asa, del ala nasal. Entonces yo debo evitar, y como está allí en la foto, siempre los puntos se deben colocar hacia el borde de la nariz, no hacia la unión con el resto de la cara, digamos con la parte del párpado. Si lo pongo hacia abajo, corro el riesgo de ubicarlo y causar un trastorno a nivel de las comisuras labiales. Y este punto es el punto para producir una proyección de la nariz, pero ese punto tampoco se coloca en todos los pacientes. Yo primero tengo que hacer que el paciente haga esa maniobra que está allí, que es que dé un besito y lo miramos de perfil, y si el paciente cuando hace eso o cuando habla se deprime la nariz, es un paciente candidato para hacerle la toxina botulínica en ese punto, que es el depresor del septo nasal. Si el paciente no presenta eso, el punto que yo le ponga ahí no tiene absolutamente ninguna utilidad. Por último, y solo como para mencionarlo, en estos momentos se está trabajando lo que se llama el tratamiento del Nefertiti, ¿sí? Que así lo han popularizado, y se trata de trabajar el contorno facial a nivel del ángulo mandibular, tratando de evocar la figura que estamos viendo aquí con este ángulo mandibular marcado, que se considera un signo de juventud en nuestros pacientes. Esos músculos van a estar ubicados esos puntos van a estar ubicados sobre el músculo platisma, y allí vamos a ubicar 3 puntos haciendo un triángulo, uno en el ángulo mandibular, otro donde termina el músculo depresor del labio, que es donde se formaría las líneas de marioneta, y otro formando un triángulo equilátero con esos dos. Los puntos amarillos que están ahí aparecen amarillos como opcionales porque se colocan si el paciente presenta lo que se llaman bandas platismales, que es cuando el paciente hace este movimiento y entonces vemos que se forman unas bandas. Si el paciente las tiene, se los ponemos; si no las tiene, no es necesario colocarlas, solamente nos quedamos con el triángulo. Esto finalmente va a causar este efecto, bien, dando un aspecto de juventud al rostro. Esos puntos además tienen que tener cuidado en la profundidad. Ellos deben ser aplicados a nivel superficial porque el platisma está muy superficial, y nunca irnos profundo porque podríamos afectar otros músculos como el esternocleidomastoideo o músculos propios de la deglución. Finalmente les muestro un caso, ya para concluir, para que vean más o menos lo que estamos hablando. Aquí está la marcación, la paciente haciendo la maniobra de levantamiento de las cejas, allí se ven las líneas de expresión de forma horizontal, y ahí está la marcación. No importa cuántas toxinas botulínicas yo había hecho en mi vida, siempre lo recomendable es marcar, ¿ok? Aquí están las líneas guías que les decía que se colocan a través de la pupila del paciente, y ahí estamos viendo los cambios. Ese es antes y después. Esta se la voy a mostrar un poco más de cerca. Esta línea que tiene aquí el paciente arriba es secundaria a una blefaroplastia. Y por último, ya esta es la última imagen, entonces les muestro cómo cambió la forma de la ceja de este paciente. De aquí a acá al paciente no se le puso el punto del orbicular, solamente se trabajó con el diseño en V en la frente, y ya eso produjo un levantamiento de la cola de la ceja. Sin embargo, la paciente no quería, a mi juicio estaba bien, pero la paciente no quería o no creía que eso fuera suficiente, y ella quería que sus cejas se vieran más levantadas aún. Por esa razón le pusimos entonces el punto del orbicular, y observan entonces como en la tercera foto se levanta aún más la ceja. Muchas gracias por su atención.
Primero tenemos al doctor